Buenos días, mi nombre es Nelson Argüelles y les voy a presentar a mis compañeros Aileen Ganché, Paulina Cram y Abril Gómez. Vamos a hablar de los filósofos y sobre sus características y biografía y sus aportaciones a la ciencia. Hola, yo voy a hablar de Tales de Mileto. Él fue un filósofo griego que ocupó los años 624 hasta 562 a.C. Él conoció las matemáticas de los egipcios. Es también conocido por una distracción al completar las estrellas y explicándoles la caída de sus razones y cómo descubrió sobre su ciencia, cómo indicar o cómo él indicó la filosofía. Él contempló, fue el primero en preguntarse acerca del origen de todas las cosas. Él pensó igual que su filosofía es muy fuerte en la intuición del mundo, de cómo iba a comprobar todo eso. A pesar del origen que él había dispuesto y descubierto, no dejó ninguna cosa así como escritos o algo parecido. Un aporte o uno de sus aportes filosóficos es que Tales se preguntó sobre el origen de qué cosas podían existir. Gracias a la figura de Aristóteles sabemos cuál fue una de sus respuestas. La tierra flotó o flota sobre las aguas, fue una de sus frases que él dijo. El agua es el origen de todas las cosas y todas las cosas están llenas de dioses. Él creía que los dioses pues sí aportaban mucho al mundo. En el Jargue para él constituye el agua y para él el agua no fue inventada, o sea, surgió, ¿no?, de la naturaleza, de la vida. Por lo tanto, él, como les puedo explicar, sus contemplaciones o inventos, fueron de tal importancia. Muchos piensan que él inventó o descubrió esas cosas por inventos, no porque él los descubrió, porque tenga creencias o ¿cómo se les puede decir? Investigaciones que él podría mostrar al mundo. En sus aportaciones que atribuyen a tales descubrimientos matemáticos registrados en elementos. Asimismo, es muy conocido la leyenda acerca de un método de comparación de sombras. Este método habría utilizado para medir la altura de las pirámides egipcias. Las pirámides egipcias, el Milesio se percató que podría ser la altura exacta de las pirámides, así como dichas hechas eran de tal importancia. Los egipcios también han aplicado algunos de sus conocimientos para la división de cada una de sus obras. Tales se habría dedicado a Grecia mucho menos en el espacio. Sus terrenos, en sus líneas. Ahora voy a hablarles de la vida de Tales. Tales nació en la ciudad de Mileto en 624 a.C., una antigua costa occidental de Asia Menor. Actualmente, ahorita se le conoce como provincia de Turquía, cerca de la desembocadura del río Menderes. La mayoría de los historiadores lo presentan un genio milesio muy importante en sus religiones como tanto su vida. Era hijo de Eusemias y Clobulinas y quizás tuvo ascendencia a Fenicia, puesto que los jonios comerciaban frecuentemente en Egipto y Bolimonia. Es probable que Tales visitara a Egipcio para la etapa de su vida, de ahí podría poner a un lado haber recibido enseñanzas de los sacerdotes y los maestros. Una de sus obras de Tales fue la que se dijo la llamada astrología náutica.
sus aportes matemáticos en la definición del 17 y sus preposiciones 5, 15, 26 y 3. Yo voy a hablar sobre Aristóteles. Aristóteles nació en 383 a.C. y murió en 322 a.C. a la edad de 62 años. Fue un polímata, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas ejercieron una enorme influencia sobre la historia intelectual del Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles escribió acerca de 200 tratados, los cuales los temas fueron de lógica, metafísica, filosofía de la ciencia ética, astronomía, biología y entre otros más. Aristóteles transformó muchas y no todas de las áreas del conocimiento que abordó. En 1365 a.C., cuando Aristóteles tenía 17 años, su padre murió y su tutor Proxeno de Aterneo lo envió a Atenas, por entonces un importante centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón. Ahí permaneció por 20 años. Tras la muerte de Platón en 1345 a.C., Aristóteles dejó Atenas y viajó a Aterno y a Aso, en Asia Menor, donde vivió aproximadamente 3 años bajo la protección de su amigo y antiguo compañero de la academia, Hermías, quien era gobernador de la ciudad. Entre muchas de otras contribuciones, Aristóteles formó la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción y las notaciones de la categoría, sustancias, actos, potencias y primer motor inmóvil. Algunas de sus ideas, que fueron novedosas para la filosofía en su tiempo, hoy forman parte del sentido común. Otra de sus frases fue: el verdadero discípulo es el que supera al maestro. Primero paso, debes tener un definitivo y claro objetivo. Segundo, debes tener los recursos necesarios para alcanzar lo que deseas: sabiduría, dinero, recursos y métodos. Tercero, enfoca todos tus recursos para el logro de tus metas. El budismo es una doctrina filosófica y religiosa, perteneciente a la familia dármica y según el vedismo. Derivada del brahmanismo, el budismo fue fundado en la India en el siglo VI a.C. por Buda Gautama y ha ido evolucionando hasta adquirir la gran diversidad actual de escuelas y prácticas. Ha habido ciertas dificultades para definir el budismo en Occidente. Buda nació en la desaparecida República Sakya, en las estribaciones del Himalaya, y enseñó principalmente en el noroeste de la India. Su nombre por el que se conoce al Buda histórico es una combinación del nombre de su familia Gautama y el epíteto Buda, que significa despierto o iluminado, y se usa como reconocimiento por haber alcanzado un estado de desarrollo espiritual elevado, también llamado nirvana. Su madre falleció poco después de su nacimiento, siendo por su padre un hombre del clan de los Sakya. El budismo predica la compasión no solo al prójimo, sino hacia todos los seres sintientes, es decir, seres vivos que existen en el planeta. Es el mismo concepto católico del amor, solo que en el budismo se llama compasión. Buda no practicó milagros como la concepción católica, sino encontró un camino para dejar de sufrir, liberarse e iluminarse espiritualmente o físicamente. Hay un Buda al que se puede recurrir para temas de sanación, porque al iluminarse, ese fue su ofrecimiento a la humanidad, ser energía sanadora, pero no puede pedírsele a Buda milagros ni intercesiones. Además de la meditación, la principal aportación del budismo es el camino que propone para aprender valores y enseñanzas, como el desapego, el karma. Es cuando decimos que sembramos lo que cosechamos. La impermanencia, aceptar que a todo nuestro alrededor y por ende en constante cambio. Es una filosofía de vida muy profunda que te enseña a vivir verdaderamente feliz. La escuela pitagórica al parecer fue fundada por Pitágoras.
fue una asociación religiosa y política además de la filosófica. La escuela se fue transformando en una hermandad con ritos y ceremonias secretas de la que se sabe muy poco. Las enseñanzas de los pitagóricos se transmitían por la vía oral y Pitágoras individualizó la arge, es decir, la naturaleza íntima de todo, fundamento y causa de toda cosa y en el número. Habían encontrado en un elemento físico y Heráclito en el devenir. El número es el principio ordenador de la realidad material. La ciencia de los números puede explicar cada aspecto de la realidad. La música es un ejemplo de armonía matemática entre los sonidos. La armonía musical rige el orden del universo. La idea pitagórica de número no es un ente abstracto, sino algo concreto y real, una dimensión esencial de las cosas. Así pues, el número pitagórico poseía también una dimensión especial. En ella hay triángulos, cuadrados, etc. Armonía de las esferas es la quinta esencia de la belleza en la explicación pitagórica del cosmos divino, armonizando de forma fascinante por la concordancia de las proposiciones aritméticas y musicales, que extrapoladas al universo entero determinaban que los cuerpos celestes debían emitir en sus movimientos unos tonos musicales armoniosos, cuya combinación producía una maravillosa melodía permanente. Yo hablaré de Sócrates. Es un filósofo griego que nació en Atenas en 470 a.C. Hijo de Sofónico, un instructor, y de Fenareta, una comoladrona. Recibió la educación tradicional de literatura, música y gimnasia. Posteriormente se familiarizó con el trabajo de su padre y con la retórica continuó con el trabajo de su padre y también sirvió como soldado en la infantería en las batallas de Poridea, Delio y Anfípolis. Según los testimonios de su época, era algo agradecido y de baja estatura, lo que no le impedía actuar firme entre sí. No escribió ningún libro ni fundó ninguna escuela de filosofía. Entre las fuentes que explican el pensamiento socrático y proporcionan datos de su versión fueron tres principalmente: los diálogos de Platón, los recuerdos de Sócrates de Xenofonte y los textos de Aristóteles. Sus enseñanzas fueron las siguientes. Fue creador del método llamado mayéutica o parte espiritual, que consiste en formular y realizar preguntas a un interlocutor con el fin de que encuentre por sí mismo la verdad que está buscando. Sócrates fue el creador del valor educativo y vital de la filosofía. La base de su enseñanza fue la creencia en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor, virtud y autoconocimiento. Establece la única ciencia que tiene importancia en la conducta de la vida infantil y colectiva, la moral. Aristóteles reduce en tres proporciones la moral socrática, que fue: la virtud es lo mismo que el conocimiento, el vicio es ignorancia y nadie hace mal voluntariamente. Para Sócrates, la virtud puede ser enseñanza, sin embargo, la considera como una de las tendencias hacia el bien, por lo que identifica el bien con la sabiduría. Anaxímenes se le considera el primer filósofo espiritualista. Nace en el año 1588 hasta el 1524 a.C. Este filósofo nos habla del soplo. Nos dice que el arge en el aire, él afirma: tal como nuestra alma, que es el aire, nos sostiene, así el soplo circulará en el mundo entero. Su obra filosófica es escasa y desconocida. Sin embargo, hay algunas ideas como: piensa en el devenir ciclo del mundo,
se diluye periódicamente en el principio originario y comienza un nuevo desarrollo a partir de dicho principio originario. Sostiene que llegará un momento en el cual todo volverá a ese átomo de donde provino. Ahí se devolverá para comenzar un nuevo ciclo, equivalente a la expansión del universo, de la física actual.